es muy paradójico. Entonces ese era como un tema como de inicio. Pero otro es justo este desmenuzar la salud mental pensándolo desde lo más trivial. Culturalmente se nos dice no estés triste, no llores, ¿no? Porque estamos tratando de ponderar la salud del otro. No lo queremos ver desanimado, no lo queremos ver mal. Y otorgamos esas frases en el mejor de los ánimos. Pero a veces, dice algún drama coreano, a veces no estar bien es una forma de estar bien. Pero hay que diferenciar de un estoy triste a un estoy deprimido, de un estoy molesto a un estoy encabronado. Y lo pongo así porque la salud mental regularmente la pensamos en casos psiquiátricos y no concebimos a los casos psiquiátricos como el común de toda la población, sino son esos casos esporádicos, ¿no? Cuando hablamos de trastornos, una esquizofrenia, una bipolaridad, un trastorno de personalidad, un límite de personalidad. Sobre todo, por ejemplo, en nuestro país me parece que usamos de manera muy coloquial el de es bipolar. Y entonces, salud mental me parece que confiere a varios profesionistas o a varias profesiones. Una es la psicología, otra es la neurología, otra es la psiquiatría, pero hace referencia a justo este bienestar emocional y cognitivo que puedo tener como persona. ¿Cómo está mi estado de ánimo? Pero también qué tipo de pensamientos son los que rodean ese estado de ánimo o mi persona. Y hay personas que efectivamente mm, pueden a nivel genético o a nivel social presentar algún trastorno. Y entonces en ese bagaje podemos tener una salud, llamémosle amplia. Y por salud quiero referirme al OMS cuando nos dice que salud más que pensar en ausencia de enfermedad es pensar en un bienestar psicosocial, donde mi salud física se encuentra en buen estado, pero también mi salud emocional y también mi salud mental. Y salud mental le vamos a referir a todos esos elementos, ¿no? Cómo me siento, cómo me pienso y cómo es como mi comportamiento a nivel físico, digámoslo así, en el sentido de bienestar, ¿no? Están funcionando bien mis órganos, mi condición física. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días. Sea la hora que nos hagan el enorme y grandísimo honor de escucharnos, de vernos y de estar aquí con nosotros, aquí en una emisión más de Mi Psique y Yo. Y tengo del otro lado a la doctora Maribel. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas, dejémoslo así. Hola, muy buenas, dices tú. Contenta e interesada justo en el tema que el día de hoy queremos platicar. Así es, yo siempre digo que todos los temas son de vital interés y creo que sí, para crecer, para fortalecer nuestra psique y para conocernos un poquito más. De verdad que tenemos aquí una lista de temas que creo yo poco a poco iremos desglosando porque, hijo, de verdad a veces entre más me meto, entre más sé, entre más investigo, entre más estudio, más preguntas me dan. No sé si eso es bueno o sea malo, pero bueno. Llamémosle normal, ¿no? Pero bueno, Saber, dicen que el saber nos entrega responsabilidad, pero también hay una frase que no recuerdo sinceramente quién la dijo, siempre olvido el nombre hasta se me fue la frase, ¿no? Entre más sé, menos sé, ¿no? Algo por ahí en el estilo. ya. Creo Yo que solo sé fue, que no sé nada. yo solo sé que no sé nada, no sé si fue Sócrates o Aristóteles. No fue Sócrates, ¿no? Porque Aristóteles fue Te después digo, yo su... omito los nombres, ¿no? Pues dejémoslo así. Yo solo sé que no sé nada y cada vez que investigamos, sabemos y queremos saber más. Y yo creo que eso es bueno para conocernos un poquito mejor. El día de hoy creo que vamos a hablar de algo muy relevante, muy importante. Insisto, yo sé que lo digo y lo menciono mucho, pero creo que se exacerbó más en estos momentos en el que vivimos hoy en día. Se exacerbó más a raíz de la pandemia, a raíz de un conflicto en el cual digo conflicto porque no lo pensamos de esa manera y a todo el mundo nos ocasionó un conflicto de una u otra manera, tanto económica
como financiera, como mental, como en cuestión salud física, hablo de salud física, pero en esta cuestión de salud mental, que muy pocos le tomamos como cierta relevancia y debe de ser todo lo contrario. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre esto, sobre salud mental. ¿Qué tan importante es, qué tan relevante es que tengamos una salud mental y que se trabaje en ello para que tengamos una estabilidad en todos los sentidos? Porque si no estamos bien de esa manera, creo yo, y la doctora Maribel, espero que nos comente un poco más al respecto, si no estamos bien de esa manera, no podemos hacerle frente a ningún a otra problema, circunstancia, ni nada que se nos presente. Entonces, por favor, el día de hoy los invitamos a que se queden con nosotros, a que se suscriban, a que nos den like, a que compartan. Si conocen a alguien que esta información le pueda ser relevante. Y también, si ustedes necesitan compartir, decir, pedir ayuda o algo, digo, aquí está la doctora Maribel, que les, con mucho gusto, más adelante les estaremos dando sus datos. Pero bueno, este espacio es para todos nosotros, para todos ustedes en específico, para que juntos podamos crecer y juntos podamos aprender. Así que, por favor, doctora, díganos, por favor, ¿qué es eso de salud mental? Una y dos, ¿qué tan relevante es? Fíjate que como te mencioné, pues estaba muy entusiasta justo de este tema. Y ahorita que te escuchaba hablar, dije, "Ay, ya no sé por dónde quiero comenzar a compartirte y a compartir". Porque al inicio de esta pandemia que nos sigue afectando, yo decía que era una enfermedad, sí, a nivel de todos los niveles, y que era un poco compleja porque necesitaba mantener mi salud física en buen estado, pero para mantener mi salud física en buen estado necesitaba tener mi salud emocional en buen estado. Pero si me enfermo tantito, mi salud emocional se ve afectada. Si mi salud emocional se ve afectada, mi salud física se ve afectada. Entonces ahí radicaba lo complejo, ¿no? Porque además es una enfermedad que nos aisló, o un virus que nos aisló, y necesitaba mantenerme relajada, pero el aislamiento ya en sí trae repercusiones, ¿no? Entonces mantenernos relajados para no enfermar, pero eso que nos enferma tampoco nos mantiene relajados, es muy paradójico. Entonces ese era como un tema como de inicio. Pero otro es justo este desmenuzar la salud mental pensándolo desde lo más trivial. Culturalmente se nos dice no estés triste, no llores, ¿no? Porque estamos tratando de ponderar la salud del otro. No lo queremos ver desanimado, no lo queremos ver mal. Y otorgamos esas frases en el mejor de los ánimos. Pero a veces, dice algún drama coreano, a veces no estar bien es una forma de estar bien. Pero hay que diferenciar de un estoy triste a un estoy deprimido, de un estoy molesto a un estoy encabronado. Y lo pongo así porque la salud mental regularmente la pensamos en casos psiquiátricos y no concebimos a los casos psiquiátricos como el común de toda la población, sino son esos casos esporádicos, ¿no? Cuando hablamos de trastornos, una esquizofrenia, una bipolaridad, un trastorno de personalidad, un límite de personalidad. Sobre todo, por ejemplo, en nuestro país me parece que usamos de manera muy coloquial el de es bipolar. Y entonces, salud mental me parece que confiere a varios profesionistas o a varias profesiones. Una es la psicología, otra es la neurología, otra es la psiquiatría, pero hace referencia a justo este bienestar emocional y cognitivo que puedo tener como persona. ¿Cómo está mi estado de ánimo? Pero también qué tipo de pensamientos son los que rodean ese estado de ánimo o mi persona. Y hay personas que efectivamente mmm, pueden a nivel genético o a nivel social presentar algún trastorno. Y entonces en ese bagaje podemos tener una salud, llamémosle amplia. Y por salud quiero referirme al OMS cuando nos dice que salud más que pensar en ausencia de enfermedad
es pensar en un bienestar psicosocial, donde mi salud física se encuentra en buen estado, pero también mi salud emocional y también mi salud mental. Y salud mental le vamos a referir a todos esos elementos, ¿no? Cómo me siento, cómo me pienso y cómo es como mi comportamiento a nivel físico, digámoslo así, en el sentido de bienestar, ¿no? Están funcionando bien mis órganos, mi condición física. Ahorita que menciono esto, doctora, me remonta mucho a la parte de, si en salud física, hablando en general nosotros, sobre todo aquí en México, no sé si en América Latina sea de esta manera, pero por ejemplo, aquí en México es muy común que vayamos nosotros con algún médico cuando ya tenemos el problema, cuando ya de verdad estamos en un grado de dolor, y digo dolor, de crónico, de ya no puedo porque ni el paracetamol, ni el ibuprofeno, ni nada de esas cosas me ayudaron. Entonces ya por favor quítemelo porque ya no aguanto en cuestión de dolor. Pero hay cosas en las que de verdad son graves y lo sabemos, donde la enfermedad es silenciosa y ya hasta que de verdad estamos con un cáncer o con un pudrimiento interno, es cuando decimos, ¿a qué horas pasó? ¿En qué momento sucedió? O sea, yo estaba bien y quiero hilarlo en la parte de, en cuestión psicológica. De verdad tenemos que llegar a esos estándares y a esos riesgos de tener ya una, y estoy hablando en general, de tener una neurosis crónica, de tener alguna psicopatía, de tener algún trastorno en general, de tener algo ya muy fuerte en donde ni yo mismo me aguanto y donde tengo ya que agredir a otras personas para poderme yo sentir bien. De verdad, por qué somos así? ¿Por qué terminamos llegando a esos límites en donde ya no aguanto y ahora sí quiero pedir ayuda, pero ayuda para que me quite el dolor, no para sanar, que es diferente? Eh, Justo quiero reiterar esto que te decía que dice la OMS, ¿no? Que salud no es ausencia de enfermedad, sino es un bienestar físico, psicológico, social, mental. Si te fijas ahí se habla más como de prevención o de cuidado, más que de ausencia o de quitar. Y me encantó cómo pusiste el marco. Pensé que ibas a empezar a hablar de la somatización emocional, pero en el marco pusiste cuando nos enfermamos de manera física, tendemos a minimizar. Y entonces mencionaste el paracetamol y el ibuprofeno, pero pues yo me voy a ir como todavía más atrasito o más lo común, el tecito, que es real. No quiero minimizar, hace Sí. bien el té, No, pero pero tiene razón. Ay, que para cuando te sientes mal y que el té de tila. Ay, que cuando no puedes dormir. No, que el té de las lechugas o no sé qué. Pero perdón que la interrumpa, sí. es real, ¿no? Entonces acudimos a este té. Y como dijiste esto, ya hasta que miramos las cosas graves de me estoy pudriendo, dijiste, pero lo pensé y sí, realmente, ¿no? La piel se me cae, el brazo se me cae de dolor, la cabeza ya no la soporto. Es entonces cuando acudimos al doctor. Sí. Y quizás, fíjate, en ese momento le encuentro el contexto de, y entonces el doctor nos pregunta, ¿y qué tiene? ¿No? Y sí, es real, ¿no? Podemos identificar. Yo me quejaba un poco de esa pregunta porque decía, pues si supiera que tengo, pues quizás no acudía, ¿no? Mm, pero no es real. Las personas dejamos como en nuestro cuidado hasta lo último, cuando de verdad ya las cosas son demasiado intolerables para nuestra condición física, para nuestra condición mental o para nuestra condición social, porque creo que ocurre en otras cosas también. Entonces, si eso ocurre a nivel físico, cuando hay un dolor latente, porque la cabeza me está punzando, porque el estómago me está ardiendo, porque el brazo me está doliendo, hay un dolor físico, trato de sostenerlo, de tolerarlo, de vivir con ello,
pues a nivel mental o a nivel psicológico, esto se potencializa. Y pensé mucho en esa frase de como si trajera una piedrita en el zapato, de me acostumbro a traer la piedrita y ya sé que me va a lastimar. Entonces me siento triste y no hay algo, no hay un dolor físico manifiesto, lo minimizo aún más con el dolor físico. No pasa nada, al rato Se me quita. se me pasa, solo está haciendo drama, ¿no? Solo está chantajeando. Tenemos frases como hasta cierto punto, llamémosle domingueras, para minimizar y no atender. Número uno. Y número dos, pues tenemos ideas, estereotipos de los profesionistas. El psicólogo es para locos, ya ni qué decir del psiquiatra que sí ocupa un poco la locura, ¿no? Entonces, el médico no sabe. Vamos como argumentando cosas que sostiene aún más y no me presento con un doctor. También somos una cultura que venimos arraigando con qué van a decir los demás, qué van a pensar los demás. Y entonces pensar en voy a ir al psicólogo y se lo digo a las personas, no como crees. ¿Por qué? Digo, me vienen muchas preguntas y yo sé que del otro lado me van a decir, a ver, o como o voy al doctor, o como o pago mi terapia, o como y trabajo para sacar del dinero que tengo que ocupar para pagar cuentas, o voy a un especialista a tratarme un dolor o algo que traigo crónico, etc. Entiendo esa parte, pero ¿por qué entonces dejamos? Y lo digo porque con algunos de los doctores que trabajo me han comentado que para la frase común que todo el mundo dice es, al momento de que te pregunta el doctor que cómo te sientes, y lo quiero hilar con lo que mencionaste hace ratito, de no, pues doctor, me siento pues normal. ¿Y cómo es el dolor? Pues lo normal. ¿O cómo es el flujo? Pues lo normal. Cuando lo normal es que no exista. Y justo lo que acaba de mencionar, me acostumbré a traer esa piedrita en el zapato, esa pulsadita, ese dolor en la cabeza, ese dolorcito en las articulaciones, que me duele más cuando estoy comiendo carne, o me duele más el estómago cuando le pongo más chile a las cosas, pero aún así le pongo más. O sea, del otro lado alguien me va a decir, o como o voy al especialista. Pero si ponemos ahí, perdón doctora, si ponemos una balanza de cuánto dinero gastamos después de que tenemos un problema muy serio, es cuando decimos, chas, ¿por qué no fui antes al doctor? Cuando tenemos ya una diabetes o algo más crónico, ¿por qué no me cuidé antes? ¿Por qué no hice esto? Y seguimos con las lamentaciones. Aquí mi Fíjate pregunta es que ¿por qué? más que pensar en un porqué, no sé si pueda responder el porqué. Fíjate que de manera muy entusiasta y positiva pienso en algo que yo escuchaba que tiene que ver con un proceso de educación. ¿Qué cosas tenemos que educar para justo no llegar a el momento en el que ya me acostumbré a la piedrita en el zapato? Y te decía que no sé si voy a contestar el por qué, porque en realidad es más irrumpir con tu frase de o cómo o voy al doctor, porque el sistema, o más bien el proceso de educación diría, sí, pero ¿qué comes? Para que no tengas que llegar al doctor. ¿Y sí? Y entonces hablaríamos de un proceso de, ¿sabes? Atender, pero atender antes de que la enfermedad exista. Si lo pongo desde el campo psicológico, yo diría, aprender de ti, no solamente aprender de lo exterior. ¿Qué conoces que te va haciendo bien y qué conoces que te va haciendo mal? Yo, Antes de que llegues a la enfermedad. yo Mande. aquí preguntaría más bien si de por sí, doctora, y lo hemos visto en temas pasados, la parte de conocerse como que no es muy...
Ahora sí que muy particular en cada uno de nosotros, al menos que la vida, y lo pongo así muy metafórico, nos obligue a eso. Pero que nosotros nos pongamos como un reto o como una forma de saber cómo soy. Ah, ok, pues yo sé que pues, me pongo neurótico por esto y que soy irritable y que esto y el otro y bla, 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 bla. Ah, aguas, no quiero decir que veamos más las cosas negativas que positivas, porque también lo hemos platicado de que sí somos buenísimos para decir las cosas negativas que tenemos y poco las cosas positivas. Aquí la doctora habla de conocernos para poder ser mejor personas. Y lo platicamos, de que no es muy común. Y lo quiero hilar con lo que menciona. Ahorita, por ejemplo, yo creo que el conocerte te permite entonces decir, ah, ok, entonces algo no está pasando. No, perdón, pero en lugar de gastar para mis cigarros, mejor ahorro, pues porque tengo que ir con el doctor y especialista, pues para ver qué es lo que sucede. Yo creo que a lo mejor y sonará, y lo creo que del otro lado me van a decir, ay, o sea, estás hablando de algo muy bonito y muy de cuento de hadas. Pero es que creo que debería de ser de esa manera. ¿Sabes? Yo también lo pienso, O como sea, de estás hablando muy bonito y de cuando, porque yo no hablaría de voy a dejar de consumir el cigarro. Yo no hablaría de voy a dejar de consumir ese chocolate que tanto me gusta. Yo no hablaría de no me voy a enfermar, porque sería un poco ridícula la idea, me parece. Sino cuando justo hablo de autoconocer, que tiene que ver con un proceso de educación, pero también conocer qué factores ocurren alrededor. Pensaba en esto que yo te decía, ¿no? Si pensamos en salud mental, podríamos hablar de salud a nivel de emoción, salud a nivel de cognición y justo la presencia de trastorno. Si mi trastorno es genético, por mucho que yo me conozca, por mucho que yo atienda ciertas cosas, si va a haber un brote de trastorno, va a ocurrir un brote de trastorno. Pero ¿qué necesito para conocer, más bien, qué necesito conocer para atenderme en un momento adecuado y no llegar ya que la piedrita me hizo un hueco en el pie, ¿no? Al médico o a psiquiatría? Sino cuando hablo de conocer y autoconocernos es si en mi historia familiar hay una historia de trastornos hereditarios, ¿qué factores son los que tengo que tener en cuenta para conocer como si fueran sistemas de alerta? ¿No? Ah, Pienso yo que quienes se dedican a checar como la presencia de huracanes, tornados o demás, tienen como elementos que les van prediciendo se va a acercar un huracán, para que les avisen a las familias y se retiren de las zonas complicadas antes de que el huracán llegue. Lo pienso igual con la salud mental, ¿no? Posiblemente yo no voy a evitar un padecimiento de esquizofrenia porque genéticamente en mi familia lo existe, ¿no? Pero pues tengo características que me hacen propenso a, o no, ¿cómo cuido esas características? Yo lo pienso muy a nivel de enfermedades más comunes, como por ejemplo una diabetes, donde en mi familia hay cada cierta cantidad de personas que han padecido diabetes. ¿Qué cosas yo como persona necesito cuidar para justo no acentuar la probabilidad o el porcentaje de adquirir esa enfermedad? Porque hay una parte genética, pero hay otra parte que no es genética. Hay una parte que es social, hay una parte que es emocional. Y así con cada una de las enfermedades. Estaba pensando en el caso de una chica que me decía que estaba enferma de cáncer antes de que siquiera fuera diagnosticada, ¿no? Y algo que yo le decía a ella es, o sea, ok, sí, y probablemente el médico experto te va a decir si sí o si no. De lo que yo me puedo hacer cargo es del proceso ansioso que estoy notando en ti. ¿Qué va a pasar el día que te digan si tienes cáncer? Porque ajeno a atender el cáncer, necesitamos atender esta otra parte. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cómo lo vas a atender? ¿Cómo le vas a hacer frente? Y ella un poco lo que planteaba, porque creo que al relatarla a ella, relato a muchos, es,
es que no tengo la personalidad para hacerme todas esas preguntas que tú dices. Y yo paradójicamente decía, sí, pero estás esperando el diagnóstico de un cáncer. ¿Cuándo sí vas a tener esto? Porque absurdamente necesitas una templanza, necesitas una calma para hacerle frente a una enfermedad física. Y digo paradójicamente, y me regreso a esta idea con la que inicié, ¿no? Cuando pensé en el tema de este programa de, híjole, es que la pandemia nos puso en ese punto. Necesito tener bien mi salud mental y necesito tener bien mi salud física para que el COVID no haga o no se potencialice en mí. No estoy hablando de no lo voy a tener, no, sino cómo le hago frente. Creo que eso tiene que ver con la salud mental. ¿Cómo le voy haciendo frente a los procesos que enfrento en la vida? Por eso decía, me quiero acercar a lo que dice la OMS. No es ausencia de enfermedad, es buscar mi bienestar emocional, físico y social. No es voy a dejar de fumar, sino más bien en qué condiciones fumo. Sí, lo ideal es que no fumes, ¿no? Y tenemos una leyenda que dice, fumar produce cáncer. Y entonces, fíjate, ahorita que lo sumo a la historia, es en mi historia familiar hay cáncer. Pero además yo fumo. Y tenemos otra frase, ahorita que te lo digo, es, también absurdamente me parece que tenemos la frase de algo me tengo que morir. Y me encanta ese golpe en la cabeza, No, ¿no? no, no, es Y que, yo referiría, perdón que la interrumpa, pero es que de verdad, decimos esa frase, y tengo un caso muy cercano, en que cada ratito, y tenía una enfermedad degenerativa, y me decía, es que de algo me voy a morir, es que no puedes comer, me voy a morir de algo. El problema, y va a sonar muy feo, y yo sé que me van a criticar, pero decía, sí, el problema es que no te mueres y nos estás perjudicando a X o Y personas. O sea, a ver, espérame tantito. Ese es el problema. Por eso ahorita mi ¿sabes? dolor de mi cabeza así de... Yo no solo pensaría en te vas a morir, es un cómo te vas a morir. Déjate tú del impacto que tenga con las personas que te rodean, que sí es real, es importante. Y que me parece que esa es otra cosa que enalteció la pandemia. No me cuido a mí solo por cuidarme a mí, también me cuido a mí para cuidar a los otros. Ah, mm, Cuando hablo de cómo me voy a morir, insisto, no estoy hablando de si genéticamente mi familia es proclive a un cáncer o a una esquizofrenia, qué es lo que yo cuido alrededor de eso. Si es un cáncer y consumo cigarros que dicen que producen cáncer, no es que los cigarros me vayan a dar cáncer, es que los cigarros potencializan esa historia genética y hacen más proclive la presencia de cáncer. Doctora, a ver, ¿qué parte juega la ignorancia en todo esto? Pues, Porque, digo, y quiero compartir mi caso muy en específico. Si tienen del otro lado igual algo que quieran compartirnos, perfecto, sería increíble. Pero una de las cosas que yo digo es que, por ejemplo, a mí en lo personal, el COVID me hizo ver algo, ahora sí que poner un foquito rojo en algo que yo no sabía que tenía, ¿no? Y lo hice. Pero a raíz de eso me vino mucho a la mente muchas anomalías o muchas secuelas, ¿no? De cierta, por ejemplo, en mi caso me diagnosticaron con un poco de ovario poliquístico o miomas, que van a decir algo muy común. Pero ya yo analizando, viendo y indagando, había algunas cosas que decían que era parte de eh, al momento de que ya lo tienes y que no sabes. Ejemplo, que a lo mejor se te cae el cabello, que tienes a lo mejor un poquito de acné, cositas que tú dices que son como muy comunes. Y al momento de que yo lo empecé a leer y a desglosar y saber un poquito más al respecto, yo decía, uno comprando, y por eso lo dije hace ratito, uno comprando tés, cremas, champús, cebolla morada, o sea, muchas cosas
para aliviar esa pequeña secuela, por así mencionarlo, cuando la enfermedad es otra totalmente diferente, el diagnóstico tiene que ayudarte para obviamente saber cómo tratarte y no comprarte A, B, C, D, F, G, H, I, J, K para aliviar solamente una. Y obviamente así gastaste un chingo en comprar A para A, B, C, D, F, G para solamente una, porque es dinero desperdiciado, porque obviamente no se va a curar, porque el problema no es ese, sino es otro más interno. Por ahí decía, y me dio mucha risa, porque sí es cierto, decía un doctor, gastan mucho dinero en comprar champús y gel y cosas así para la parte que se les hace a las mujeres, por ejemplo, en que se les oscurece el cuello o parte de las axilas o ciertas partes donde se oscurece mucho, ¿no? Y que ya sabemos que eso es parte o de una diabetes mellitus o de ovario poliquístico o de obesidad, por ejemplo, y otras enfermedades que obviamente así te gastes el bicarbonato y te pongas el kilo de bicarbonato, pues no se te va a quitar porque tienes una enfermedad interna, el cual no queremos ver. ¿A qué voy con esto? ¿En verdad creemos que es ignorancia o no queremos saber o es mejor irla llevando y ver lo que no quiero? No, o sea, si es por falta de educación o de planes por flojera de decir, así estoy mejor, así estoy bien. Yo creo que es una combinación de ambas. Sí creo que entre menos sabemos, hay como este dicho este, de justo la ignorancia te hace más feliz. Porque si no desconozco, no tengo que afrontar. Que diga, si desconozco, no tengo que afrontar. Pero también por eso hace un ratito te decía, positivamente miro el lado educativo, porque también es falta de educación. También sí es un desconocimiento. Esto que, por ejemplo, tú dices del cuello, ¿no? Aun cuando nos dediquemos a la salud, hay cosas que desconocemos. Yo no, hasta no hace mucho desconocía este tema del cuello oscuro, ¿no? Que tiene que ver con una diabetes. Ahorita tú me lo asocias a un oscurecimiento, también me puede hablar de ovario poliquístico. Sí hay, digo, y también es una realidad. La vida no me va a alcanzar para conocerlo todo, ¿no? Por eso yo hablaba de, hay procesos de educación y hay procesos de autoconocerme, no solamente a mí, a mi historia familiar. Ah, yo muchas veces he dicho que las emociones son un semáforo, pero en realidad hay muchas cosas que son un semáforo. Estos síntomas que tú nos fuiste señalando de tu caso van siendo un semáforo. Si los miro de modo aislado, pues sí, necesito la cremita para el acné. Pero si le sumo que estoy teniendo acné, estoy teniendo mucha caída de cabello, se me está oscureciendo la piel o me están apareciendo moretones de la nada, ya no es un elemento, son varios. También utilizaba la frase de, es que o como o voy al doctor. Ahí yo te decía, bueno, sí, pero también el tema es que como. Es que ahorita que mencioné eso también, digo, es que de verdad esa parte de conocernos, y no es porque quiera sonar a cuento rosa, yo lo viví, y de verdad que dices tú, wow, o sea, en verdad creo que a veces le damos más importancia a otras cuestiones y no a las tuyas. Esa parte de relevancia de conócete para saber qué casos ibas a atacar y qué no. Esta parte, por ejemplo, que menciona de la alimentación. Si yo sé que soy de familia diabética con resistencia a la insulina, que mucha gente no sabe que puede tener resistencia a la insulina, y aunque coma sano, y lo pongan entre comillas, se puede enfermar de diabetes, eh, dices tú, a ver, pues es que, ¿qué como? A ver, perdóname, pero hay huevo, hay frijoles, hay arroz, hay cosas que son muy básicas, que no son tan caras y que te pueden alimentar de una forma sana. Alguien me O habrá comentaba, quien te diga, sí, claro, no solamente es que los consumas, sino en qué cantidades los consumes. exacto, alguien me decía, es que
cuando ya vas a la oficina, vas deprisa, lo que menos quieres es perder tiempo, entonces vas a la esquina de algún lugar y te comes tu tamal vaya, la torta de tamal con tu atole. Y yo decía, oye, espérame tantito, ¿sabes lo que estás consumiendo? O sea, estás consumiendo carbohidratos que se convierten en azúcar y que son grasas. En lugar de ir a comprar, y no solamente el jugo, porque los jugos también son muy malos, pero a lo mejor un sándwich de pollo o algo que puedas tú hacer de una manera como antes, o no sé, o sea, prepararnos, ver, analizar, a lo mejor y sueno muy utópica, pero creo que hay maneras de poderlo como aliviar esa parte. Igual con la cuestión mental, si de plano ya me siento yo muy triste, muy mal, y yo digo esa parte de cuando alguien ofende a alguien más, o que lo estamos viendo muy común en la calle, de que estamos todos de neuróticos y que estamos todos a la defensiva, mi pregunta es, ¿qué tanto dolor trae esta persona para desquitarse de esa manera? Sabes qué bueno que me enlazaste con lo emocional, yo lo iba a bailar. Reitero, para mí me parece que me gustaría meter un concepto que se utiliza un poco en la resiliencia y demás, que tiene que ver con la flexibilidad. No se trata, no voy a consumir el tamal, menos cuando justo no tenemos muy lejos el 2 de febrero y que lo enmarcamos en nuestra cultura, sino cada cuando lo como, cómo lo como, cuánta cantidad como, ¿no? Me puedo sentar en una comida, a comerme más de 3 tamales, eso suena demasiado, más allá de qué es lo que contiene un tamal, porque hablaría de la flexibilidad. Y como tú bien lo dijiste, si nos lo llevamos a nivel de emociones, y lo voy a extender un poco a nivel cognitivo, es cuánto estoy sintiendo de tristeza, cuánto estoy sintiendo de no, qué me hace enojarme, por qué me enojé, cómo me enojé, pero también desde hace cuánto que el pensamiento más absurdo está ronde y ronde en mi cabeza, que es como esto que tú dijiste de la presencia de acné. Si ya es demasiado perturbador, es valioso que vaya a mirar al profesionista adecuado, porque, insisto, la palabra bienestar no habla de ausencia de enfermedad, sino más bien cómo hago frente a eso que se me presenta y que le podemos llamar vida, ¿no? Porque la vida incluye enfermedades, ¿no? La vida incluye muchas situaciones críticas o caóticas. La vida incluye un poco como los placeres, ¿no? Y a veces esa dosis de tamal me es muy placentera. Híjole, si ya es mis 365 días del año, ya no sabría decir sí, si es una dosis de placer constante o justo también ya me habitué a eso. Mm, Pensaría en los no extremos. Sí, dime. Perdón, es que ahorita que menciono eso, a eso voy también con la parte de la ignorancia, porque cuando ya conoces, creo yo, y lo digo porque a mí me pasa, cuando ya conoces A y B, por ejemplo, ahorita que le estamos hilando con los tamales, porque acaba de pasar el 2 de febrero, pero cuando ya conoces el contenido o lo que en dado caso te puede ocasionar comerte un tamal, y sabes que en lugar de ayudarte te va a perjudicar, pues te abstienes. A lo mejor alguien me dirá, ay no, yo la verdad es que sí tengo muchas ganas de tamal y me lo como. Ok, perfecto. Pero uno, no toda no todo ahora sí que no toda la taza, por así No los mencionarlo. 365 días. Digo, porque mi nutrióloga, digo, mi entrenadora me dice, ok, sí, porque nosotros en el momento en que queremos algo y somos muy obsesivos, eh, lo queremos, lo queremos, lo queremos, lo queremos, y a veces entre más lo negamos, más lo queremos, y a veces terminamos comiendo cosas que no debemos, pero bueno, está en cuestión física, vaya, pero en cuestión mental, cómo juega también mucho la parte de recompensa, por así mencionarlo.
Ajá, por eso te decía, porque a mí me haces pensar en justo, me la paso triste y a veces el estar triste tiene sus recompensas, pero si yo estoy triste, así como dije de, pues puedo tener la flexibilidad para comer un tamal de vez en cuando, puedo tener la flexibilidad para permitirme estar triste, pero si estoy triste los 365 días del año, eso ya es un foco rojo, rojísimo. ¿Y qué hago para atenderlo? Si durante mucho tiempo me está dando un pensamiento sumamente negativo, no quiero ponerle un título a cualquier pensamiento, o sea, no quiero mencionar un pensamiento, pero todos sabemos cuando un pensamiento irrumpe, ¿no? Porque no me permite trabajar, no me permite funcionar. Y ese pensamiento me acompaña muchos días de mi vida. Creo que también es alarmante. Como es alarmante lo que tú dijiste, si ya conozco el contenido de un tamal, pero de pronto se me antoja, lo voy a consumir, pero ya no lo voy a consumir como cotidianamente lo hacía antes de. Cuando tú pones eso ahorita me viene a la mente dentro de mi familia hay historia de diabetes. Y entonces en algún momento vi la publicación de las cantidades de azúcares que tenían algunas bebidas. A nivel de conocimiento sí me fue suficiente para decir, ya no consumo esta bebida. Pero sí tiene una correlación, ¿no? La historia diabética de mi familia con la cantidad de azúcares. Pero eso no significa que en algún momento no bebo un refresco o no bebo un agua con sabor. No es mi frecuencia cotidiana. Pero ya es una conciencia, o sea, ya lo estás haciendo con una conciencia. Y también es un proceso educativo, porque efectivamente sé qué cantidad de azúcares tienen las bebidas. Por lo menos tengo la idea. Por eso te decía, sí, por un lado, sí tiene que ver esto de ser ignorante, sí me hace feliz, porque no percibo cosas, no me tengo que cuestionar, no me tengo que poner en elijo o no elijo consumir, porque no lo sé, pero también educativamente ayuda justo cuando conozco. Y esto lo pongo sí a nivel físico, pero también a nivel emocional y a nivel mental, porque reitero, la salud mental no solo tiene que ver con si hay la presencia de un trastorno o no, que sería el extremo, tiene que ver con, sí, cómo atiendo esta parte física, cómo atiendo la parte emocional, cómo atiendo la parte cognitiva que habita en mí, ¿no? Y que tú lo enmarcaste muy bien, cuán difícil es que vaya al médico. Pues si eso es difícil cuando hay la presencia de un dolor, pues es más difícil que lo haga con un profesionista de la salud mental. ¿Cuántas veces, son dos preguntas que me gustaría hacerle, doctora? ¿Cuántas veces, y no sé si tenga la respuesta, pero cuántas veces una persona tendría que ir con ahora sí que un profesionista de la salud mental? ¿Hay algún estándar o solamente es cuando de verdad alguien, en este caso, se siente no quiero darle como estándares de que se sienta triste o etc., pero que necesita un apoyo en ese aspecto de saber decir, no puedo, no sé qué hacer, qué camino debo de tomar, sí necesito que alguien me diga hacia dónde ir y no importa, o sea, yo pago porque me diga, o sea, porque yo creo que esa determinación de decir, no me importa, yo tengo que ver qué carajos me sucede. ¿Hay algún estándar? Esa sería una. Y otra, para las personas que están del otro lado y que en algún momento a lo mejor nos dirán, es que suena muy bonito, es que suena súper padre, yo me quisiera cuidar, pero yo estoy muy a gusto con mi cheves, yo estoy muy a gusto con mi alcoholismo, yo estoy muy a gusto con la manera en la que soy, con mi tamal y mi torta, yo estoy muy a gusto, así como estoy. Y la parte también de la madre que dice, es que yo tengo tantos hijos y es que o trabajo o cuida a los hijos o cuida al esposo, no me va a dar la vida. ¿Qué le diría a esas personas? Esa sería la segunda pregunta. ¿Qué piensan de esa manera?
Fíjate que cuando me haces la pregunta pienso en, hay estudios en el campo de las mujeres ginecológicos que nos ponen un periodo de tiempo, ¿no? Cada tanto tiempo es bueno hacerse un estudio sobre Papá Nicolau, sobre colposcopía, ahora sobre la mastografía. A nivel de salud mental, no te podría decir, ¿sabes? A nivel médico, dicen, lo ideal es que te hagas una revisión general cada año, no porque te estés enfermo, sino para ver cuál es tu estado de salud. A nivel emocional y a nivel mental, no hay una prescripción así de anualmente ve a ver con un psicólogo, con un psiquiatra, cómo está tu salud. No la hay, no hay esa indicación, ni tampoco nos parece pertinente. Y ni tampoco te podría decir 2 veces al año, 3 veces al año. Lo que te puedo decir es justo lo que tú señalaste. Si tengo un estado de ánimo, llámese tristeza, llámese enojo, pero también llamémosle alegría excesiva durante una temporada, porque a veces decimos, no, si estás alegre no pasa nada. No, no es cierto. Cuando estoy eufórico por una gran cantidad de tiempo, también es un poco alarmante. Valdría la pena que vayas a hacer un chequeo. Si a eso le suma que en tu historia familiar hay una historia de presencia de enfermedades a nivel mental, pues con mayor razón le acentúa. No es que sea un indicador de tienes que ir. Lo recomendable es que vayas. Si justo cuando un estado de tristeza, de enojo, de melancolía, de euforia, me están impidiendo ser funcional con mi vida económica, social, normal, cotidiana, en ese momento sería oportuno que acudamos a una revisión. Yo decía hace ratito, ¿no? Tú mencionas a una mamá que se levanta triste, que le cuesta mucho hacer sus quehaceres, que le cuesta atender a sus hijos. Creo que sería oportuno que le quite un ratito de ese tiempo de labores que son sumamente importantes para después regresar a ejecutarlas de buena manera, ¿no? De una manera que no le sea displacentera. No estoy hablando de vivámonos eternamente felices, pero una cosa es vivirse eternamente felices y otra cosa es vivirse en bienestar. El bienestar hablaría de, tengo días para poderme sentir enojada, triste, molesta, irritada, ¿no? Pero es eso, momentos, no que sea una constante en mi vida, como esa piedrita que vengo cargando desde hace 2 meses en mi zapato porque no se la puedo sacar. Creo que esa sería como la diferencia. Cuando tú me dices, ¿qué le digo a esas personas? Mm, lo pienso como lo que alguna vez leía, quizás desde una psicología positiva, de eh, cuáles son las expresiones de afecto, de amor que tengo para conmigo mismo. Y esto no necesariamente es estar cada semana en el doctor o en el psiquiatra o en el psicólogo, ¿no? Sino justo qué expresiones afectivas tengo para conmigo al día. Alguna vez leía que la disciplina es un acto de amor. ¿En qué cosas me tengo que disciplinar? Porque es real. Si me gustan, tú mencionaste los tamales y en algún momento mencionamos los tamales. Me gustan mucho los tamales. Ponerme en la disciplina de no los voy a consumir, sí, sí es mucho trabajo. Suena absurdo de cómo es trabajo dejar de comer, simplemente los dejas de comer y ya. No, para aquella persona que, vamos a ponerlo en nuestro contexto mexicano, ama los tamales, sí es muy difícil dejar de comer tamales. Para aquella persona que concibe que fumar lo relaja cuando se estresa, decirle cuando te estreses no fumes, sí es muy difícil. La salud mental o procurar ese bienestar mental es una cuestión de actos de mucho trabajo, muy pequeños, pero de mucho trabajo. ¿Qué cosas me van haciendo bien? Enmarcando nuevamente este papel de mamás, pero ahorita me voy a dirigir a los papás de tengo que cuidar a los niños, tengo que hacer los quehaceres de la casa, tengo que ir al mercado. ¿Cómo es que me pides que me dé un tiempo? Sí, porque en el momento en que te ocupes tanto de ti, te vas a ocupar mejor de los otros. No lo pensemos como algo que quita, sino como una buena inversión.
¿En qué voy a ocuparme para poderme ocupar de los otros? Por eso te decía, la pandemia nos deja un buen emblema de me cuido a mí para cuidarte a ti. Si no me cuido yo, me estoy poniendo en riesgo yo, pero también te estoy poniendo en riesgo a ti. Y no solamente a una persona, con todas con las que tengo contacto. Si yo llevo deprimido mucho tiempo y pensemos en eso como un virus, ¿a cuántos estoy poniendo en riesgo a mi alrededor? Porque el ambiente se vuelve un poco depresivo. Si yo estoy colérico, ¿a cuántos pongo en riesgo alrededor mío? Si hablamos de un poco de inversión, si hablamos de un poco de disciplina, si vaya, si hablo de este acto en favor de mi propio bienestar. Creo que eso es lo que podría decir. Digo, suena feo porque lo que prometo es más trabajo, no menos. Sí, pero en dado caso esas virtudes, y lo quiero poner de esta manera, te apoyan para ser mejor. Quería remarcar esta parte que menciona con algo que alguien me dijo de justo los pilotos, y creo que algún certificado médico que hacen ellos, supongo que es para disciplinarlos y demás, pero menciona que primero tienen que estar bien ellos. ¿A qué me refiero en esto? Que hay ciertas características que solicitan y piden, en este caso, por ejemplo, los pilotos, para que primero estén bien ellos en su estructura para ahora sí poder ayudar ya sea a alguien que esté en un avión, a alguien que tenga que operar, a alguien que tenga que resucitar de algún no sé qué RCP o no sé cómo se llama esa parte. O sea, digo, no soy doctora, pero que primero tienen que ver y checar primero que estén bien ellos para poder ayudar. Y en este caso, creo que a veces nosotros a veces queremos dar, o ayudar, 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 ayudar. Y en esa parte como que no reforzamos cómo estamos y cómo podemos apoyar entonces desde lo que ya sé y desde que estoy bien, ahora sí poder ofrecer. Creo que esa cultura de primero estar bien yo y después los demás, deberíamos de reforzarla. Y quisiera nada más hilar también ya para ir a conclusiones, porque ya nos pasamos más de la hora aquí platicando. Eh, Alguien me comentaba que esta enfermedad, bueno, este virus, este bicho, esta pandemia, es un poco egoísta. ¿A qué me refiero? Que a veces, en el afán de hacer lo que yo quiero, ponemos en riesgo a las demás personas. Porque a veces podemos tener algún síntoma y en lugar de resguardarnos, algunos me van a decir, no, es que tengo que seguir con mis labores. Sí, pero en esa cuestión de seguir con tus labores, si tú estás mal, ¿sabes a cuántas personas puedes poner en peligro? Y alguien decía, es que sí, es una enfermedad de egoísmo y lo estamos viviendo hoy con los rebrotes. Porque hay mucha gente a la que ya le vale un reverendo pepino. Mientras yo esté bien, y aquí lo estamos poniendo de otra manera, mientras yo esté bien, a mí me vale lo demás, ahora sí que ahora sí que me vale lo de las demás personas, si se enferman, si no se enferman, si son crónicos o no son crónicos. Entonces aquí hay que ver y analizar un poco, sí nosotros, pero también cómo exponemos a las demás personas. Solamente quería poner este contexto. Doctora, no sé si quiera comentar algo más, cómo quiere concluir este episodio. Fíjate que a mí me gustaría poner la otra cara de la moneda de lo que tú acabas de decir, porque también creo que es egoísta en el otro sentido. Si yo me aíslo, también estoy siendo egoísta. Tú ponías el ejemplo del piloto. Yo regularmente utilizo más el de, no el del piloto, el de los pasajeros. Y los pasajeros estando en una turbulencia, donde las indicaciones de la azafata o del video es, antes de colocarle la mascarilla a alguien más, colócatela a ti. No voy a generalizar sobre las personas que aún teniendo características o indicios de estar posiblemente contagiados,
hacen aún lo que se les da su regalada gana. No voy a generalizar, pero ubico en algún momento algún video de justo eso que a nivel de salud mental ponía de encerrarse es potencialmente activar una crisis de ansiedad que lo lleva a la locura y que egoístamente sí está saliendo porque está procurando otra parte de su bienestar. Mm, yo volvería al terreno de la flexibilidad en el sentido de no es solamente que cuido, cómo cuido, ¿no? Porque probablemente salgo porque no puedo estar encerrado, porque estar encerrado me pondría muy mal y también pongo en riesgo a quienes están adentro encerrados conmigo, ¿no? Pero al salir me cuido en un cómo, ¿no? No trato de acercarme a nadie, uso el cubrebocas, eh, todo el tiempo estoy utilizando sanitizante. No estoy diciendo que sea el remedio, ni tampoco lo estoy hablando como regla general. Solo justo pensaría en las cosas, decían algunos de mis profesores, tienen demasiadas aristas. Hablar de salud mental es hablar de intentar atender todas esas aristas. Para yo tener una salud mental adecuada, necesito tener una salud física adecuada. Óptimo. Y reitero, no estoy hablando de, por hablar de salud física, es no me enfermo nunca o no estoy enfermo. Porque también hablamos de, a veces aquel que diagnostican con diabetes tiene una mejor salud que aquel que no sabe si tiene diabetes o no, ¿no? Aquel que se sabe que puede tener procesos depresivos o que es proclive a procesos depresivos, tiene un mejor cuidado de salud mental que aquel que sabe que no los tiene. Sino, no solamente hablaría del qué, hablaría del cómo. ¿Cómo es que me cuido? Aún exponiéndome, no hablando en la ausencia de. Creo que con eso concluiría pensando justo en eso, ¿no? La salud mental hace referencia a tener una presencia de salud física, salud emocional, salud cognitiva y claro, salud mental pensándolo en esto que todos de manera común conocemos como la presencia o ausencia de trastornos mentales, llamados esquizofrenia, bipolaridad, trastorno de personalidad donde es real. Si mi historia dice que hay enfermedades mentales dentro de mi familia, será bueno que busque o que conozca de qué van esas enfermedades y ahí convocamos a la educación. ¿Cuáles son los rasgos y cuáles son las alarmas o los foquitos rojos a los que les tengo que prestar atención? Para que si empiezan a aparecer esos foquitos rojos, los empiece a atender. Pero lo mismo ocurre con, es normal sentirme triste, pero si llevo más de 3 días triste, empiezo a hacer foco rojo. Pero si esos 3 días triste también empiezo a tener pensamientos sumamente negativos o llamémosle irracionales, es otro foco rojo. Y entonces vale la pena acudir con el psicólogo, acudir a psiquiatría y así sucesivamente. Mm. Me gustaría nada más, ahora sí que acotar para ya concluir con la parte de la importancia de conocernos para saber qué atacar o en dónde tengo que poner un poco de atención. Si uno, de verdad yo sé que suena un poco difícil, bueno, no un poco, un bastante difícil, porque sí es un trabajo arduo, es un trabajo muy complejo en donde tengo que ver yo qué onda, en dónde estoy cojeando, para entonces sí saber hacia dónde. Y no solamente estoy hablando en la cuestión física, también la mental es muy importante, como lo acaba de mencionar la doctora. Y la parte de los pensamientos negativos. Yo creo que a veces somos muy negativos, pero también en qué momentos, cuándo. Yo creo que todo mundo, en ciertos momentos de la vida tenemos esos pequeños brotes de alerta. Así nos haya pasado algún problema muy fuerte que te haya causado a lo mejor un trauma y que solicites el apoyo de alguien más porque no sabes qué hacer. O así tengas un rompimiento con alguna pareja
o con etc. en un trabajo, lo que sea. Yo creo que ahí es también un poco de foco rojo de pedir solicitud de ayuda y de saber, ¿sabes qué? Y se vale, creo yo, decir no puedo, no sé qué hacer, necesito que alguien me oriente. Doctora, por favor, hablando sobre eso, díganos sus teléfonos, en dónde la podemos consultar. Si alguien del otro lado está en una situación de no saber qué hacer y quiere apoyo de esta manera, por favor díganos sus datos para que podamos acudir con usted y nos vea la luz al final del túnel. Claro que sí, cualquier comentario, consulta o pregunta me la pueden hacer al número 55 49 28 42 64. Y ya por último, porque por aquí vi que alguien me dijo, ¿cuánto es normal tener pensamientos negativos? Pues yo creo que no muchos, pero que la conteste la doctora. No, no es una cuestión de cantidad. Creo que todos tenemos días tristes, días negros o días, como cotidianamente dice, nos levantamos con el pie izquierdo. Mm, el tema no es si nos levantamos así, es cuántos, más bien, cuántos de nuestros días son así. Si son muchos, pues creo que ya es una llamada de atención. Así es. Pero bueno, ya dejamos este tema por el día de hoy. Muchas gracias. Próximamente estaremos hablando de otros temas también muy interesantes y escalofriantes que uno dice, oh, por Dios, ¿por qué somos así? Pero bueno, insisto, el ser humano es muy complejo y entre más uno sabe, más preguntas le vienen a la cabeza. Así que muchas gracias a una emisión más de esto que se hace llamar Mi Psique y Yo. Nos pueden encontrar por Facebook, YouTube, Twitch, Spotify, por si no nos quieren ver, por si nada más estás en el pecero y quieres escuchar, por favor, ahí estamos. Todo se hace llamar Mi Psique y Yo o arroba Mi Psique y Yo FB, así nos puedes encontrar. Mil gracias. Los datos de la doctora, por si no alcanzaron a anotarlos, están en la parte de abajo de la descripción si nos ves por YouTube o arriba en Facebook. Así que muchas gracias, de verdad. Los esperamos aquí el próximo viernes, 8:30. Si Facebook no me hace ahí algunas cosas medio raras, créanme que luego nos tardamos un poquito, a eso de las 9 más o menos, como pasó la vez pasada, pero de que nos ponemos ahí, lo ponemos con mucho gusto. Entonces, muchas gracias. Me despido, Zaira Rodríguez, la doctora Maribel Sandoval, psicoterapeuta gestal. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta pronto.